Me voy a meter antes de que el profe. Bueno, es que tú sabes que Zoom tiene un límite de participantes. Va. Entonces, los de la clase así como, mire, Lick no puedo entrar. Sí, Lick no puedo entrar. Ay, no.
Tengo un minuto. Hola, Johnny. Michelle, qué gusto saludarte por acá. Igual, ¿me escuchan fuerte y claro? Verte claro, muy bien. Excelente, como que estuvieras acá a la par de nosotros. Qué bueno, qué bueno. Es la gracia de la tecnología hoy en día, ¿verdad? Así es, Johnny, así es. Gracias a Dios. Esa es la ventaja que nos dio el COVID, si vieras. El tema de que ya nos acostumbramos un poco más a estar comunicados de forma virtual y que este tipo de eventos pues se pueden dar con mucha mayor magnitud y además sin tener que movilizarnos todos y tal vez poder hacer varias actividades durante el día y participar en un evento como el que ustedes organizaron. Excelente, y gracias de verdad. Gracias de antemano. Ahorita ya estamos en el punto de iniciar y de verdad ya tenemos a más de 100 personas conectadas, Michelle, porque este tema ha llamado la atención. De verdad, yo estaba esperando hoy en el live, acabamos de platicar con José, de que esto de mito o realidad y de la transformación digital, como tú nos lo vas a platicar hoy, pero yo quiero a todos los que ya están conectados allí, ayudando y colaborando con el colegio, porque pues es... No sé si soy yo, pero yo perdí a Johnny. Aquí estoy, aquí estoy. Ya. Regresé. Sí, es que la conexión a veces nos falló, hoy temprano nos falló. Bueno, a todos los que ya están conectados, bienvenidos a esta segunda parte en nuestra jornada que tenemos tan buena con tantos conferencistas y temas tan interesantes, conferencistas de talla internacional con una experiencia en cada uno de los temas de lo que van a hablar, como lo es Michel Caputi, que ya lo tenemos conectado y presente acá en la sala. De verdad, déjenme decirle que él es pues de nacionalidad venezolano, pero es un ciudadano del mundo, porque ahorita que leamos un poco de su currículum, ustedes van a ver que ha estado dando mucho de sus conocimientos a empresas a nivel internacional y lo hemos tenido acá en Guatemala porque él es un banquero en Latinoamérica por más de 25 años, portador del premio disruptivo, perdón, de la innovación financiera con sentido social. De verdad, esos proyectos que ha impulsado nuestro conferencista invitado, Michel Caputi, han sido de verdad de gran trascendencia en la comunidad, porque yo lo he tenido la oportunidad de ver todo lo que ha pensado. Las personas y la cultura organizacional son la clave para la transformación digital de negocios tradicionales y el motor de la creación de negocios digitales. José, ¿qué nos puedes decir más del currículum que tenemos de nuestro invitado especial en esta conferencia de apertura para... Una pequeña parte de la experiencia profesional de Michel es que fue CBO, Chief Vision Officer a la actualidad. Es que fue gerente general del grupo financiero Bantrap del 2017 al 2022 en Citibank San Salvador, El Salvador, que hoy es conocido como Banco Cuscatlán. Fue gerente de riesgo integral del 2015 al 2017 en Citibank, Guatemala y Nicaragua. También Citibank Venezuela, Caracas y Venezuela, Geobank de Venezuela, Caracas y Venezuela, también estuvo laborando. En cuanto a su educación formal, tiene un Master of Business en Administración, es licenciado en Ciencias Actuariales
y también, pues como mencionaba Johnny, fue banquero en Latinoamérica por más de 25 años. Bien, para mí es un honor y un gusto darle la bienvenida a un amigo nuestro, a un amigo del colegio y de verdad un ejemplo profesional que lo tenemos acá hoy en el Congreso Iberoamericano de Ciencias Económicas. Con el tema transformación digital, mito o realidad, aprendamos del experto Michel Caputi. Bienvenido, Michel, el tiempo es todo tuyo y gracias por compartirnos estos conocimientos. Muchísimas gracias, Johnny, y muchísimas gracias, José, por esa presentación. La verdad que ya se empieza a ver un poco extensa. Creo que vamos a tener que recortarlas un poco, pero gracias a Dios y las bendiciones de la vida me han permitido, pues, primero que nada, laborar con muchísimas personas, en muchos países, en varias organizaciones, y la verdad que incrementar y sumar muchísimo valor a mi carrera como profesional y también a mí como ser humano. Pues primero que nada, agradecer al colegio por la invitación que me están realizando. La verdad que para mí, pues un gran honor formar parte de esta convención que organizaron, donde han habido invitados súper potentes, con muy buena información en todos los ámbitos, y la verdad que también quiero felicitar abiertamente a José Domingo Conde como su presidente, que tiene esta visión pues de hacer aún más potente el colegio, de amplificarlo, de que sea más democrática la información y sobre todo modernizarlo, porque el tema de la transformación digital va mucho de la mano de la cultura, de la visión y de esa capacidad que existe dentro de nosotros como seres humanos en lograr esa visión a la que estamos apuntando. Pero bueno, ya sin más preámbulos, quiero hablarles hoy de un tema que para mí es fundamental, que es la transformación digital. Es algo en lo cual me he venido teniendo una inversión durante los últimos años en este tema, muy pasional para muchísimos, muy importante para la mayoría de las empresas, sin importar que estén en el sector financiero o en cualquier sector que estén, pues la transformación digital es fundamental, no solamente para abordar la actualidad post pandemia, sino también para entender los nuevos negocios y esa capacidad pues de penetrar en nuevos mercados. Hoy más que nunca he sabido de que el tema digital tiene que ser conocido y abrazado por todo tipo de empresas, ya sea desde que uno quiere vender galletas desde su casa o que quieras vender cuentas en el extranjero o recibir remesas. Tienes que tener un nivel de transformación digital maduro, tienes que tener una estructura digital conocida. Habrán unos pues que por el tamaño o la escala de sus negocios podrán tener estructuras internas muy fuertes de diseño, de desarrollo, etcétera, y habrán otros que por su estructura tal vez mucho más pequeña se podrán apoyar en terceros. Les pediría a todos los que están participando ahorita, más de 200 personas conectadas, que si tienen alguna pregunta, pues la vayan colocando en el chat, y estoy seguro que alguien del equipo de Johnny pues nos va a apoyar con tomar nota de las más relevantes o las que más se repiten, y al final pues vamos a poder estar contestando algunas preguntas de las que ustedes realicen. Entonces, donde nace esta pregunta de la transformación digital, es esto de que sea un mito o una realidad. Creo que todos en los ámbitos en los cuales nos desenvolvemos hemos escuchado hablar de esto, de la transformación digital y que es lo nuevo y que abarca en todos los negocios, pero a veces lo vemos como algo que está pasando fuera y que yo no lo estoy viviendo o que yo no estoy haciendo nada para que esto suceda dentro de mi entorno. Entonces me pregunto si realmente es algo que está sucediendo o es alguna cosa mercadológica que me están vendiendo para que yo me tenga que reunir con más proveedores, para venderme más programas, para venderme tecnología o decirme que ahora la tecnología es lo más importante y resulta que los vendedores y los procesos no están todo lo importante. Entonces, a mí me gustaría mostrarles un poco el viaje de este proceso. Para mí, la transformación digital, el mito se centra en lo siguiente, que lo que pasa es que esto es una estrategia que no todos podemos tener acceso, es una estrategia súper especializada y difícil, donde tenemos que traer gente que nada más sabe y sabe de esto, donde los robots son algo fundamental, o sea, hay que tener RPAs por todos lados y tenemos que hacer
mil y una maravillas para poder entender este tema. Tenemos que tener cloudificación o la nube, tenemos que irnos a la nube porque si no, no existe transformación digital. Es uno de los grandes mitos que tenemos en la actualidad. Adicionalmente, todo el mercadeo tiene que ser digital, ya no existe el mercadeo físico, sino que ahora todo tiene que ser digital, redes sociales, tenemos que hacer análisis, tenemos que tener data mining, tenemos que tener research, hablar de SSD, de contenido, de generación de contenido, etcétera. Hablar de lo que es Google Suite o G Suite, o hablar de lo que es el Office 365, hacer procesos de mejora continua dentro de todos ellos. Y adicionalmente, pues hablar de CRMs, hablar de RPAs, de VPNs, etcétera. Ese es el mito de la transformación digital. Es ahí donde la transformación digital, pues empieza a ser la que conocemos y la que tal vez es pública para todos los que la estamos viviendo. Sin embargo, desde mi perspectiva, pues la realidad de la transformación digital realmente la veo aterrizada en estos 4 elementos que son fundamentales. El primero es desde qué es y cómo se construyen y cómo levantamos y entendemos ese Customer Experience o lo que se conoce como el CX. Otra parte bien importante, y además ese CX tiene que nacer desde el diseño concebido de la necesidad o el dolor del cliente. ¿Cómo se hace para levantar ese Customer Experience que deseamos? Primero tenemos que entender al cliente, escucharlo de alguna forma, ya sea a través de entrevistas, encuestas, o a través de simplemente entender ese mercado al cual quiero ir. La segunda parte para mí genera una realidad en la transformación digital, es tener data suficiente, tener un gobierno de datos suficiente en el cual yo pueda administrar y utilizar data que sea fidedigna y que tenga un gobierno alrededor que me garantice que esa data refleja la realidad. Y adicionalmente, tener procesos y tener la capacidad suficiente de tener data analítica de datos, que yo pueda transformar esa información cruda en información que me refleje ya sea del cliente, información del mercado relevante, transaccionabilidad, número de veces, data que yo pueda analizar y utilizar con el último objetivo ya sea de mejorar esa experiencia del cliente, CX, UX, que estamos hablando, que hablamos previamente, ya sea para mejorarla, ya sea para cambiarla o incluso para redefinirla completamente en función de la data. La data es la reina dentro de la transformación digital para que sea una realidad. Nosotros podemos tener RPAs, CRMs, VPN, podemos tener todo tipo de tecnología, pero si no tenemos una gobernanza de los datos y un repositorio de datos en el cual podamos confiar al 200%, pues al final del camino no vamos a poder tomar decisión con toda esta información que estamos acumulando. Y para eso es la data, para tomar decisiones en el corto, mediano y largo plazo, e incluso para ayudarnos a planificar hacia el futuro. ¿A dónde tiene que estar soportado esto que estamos hablando? Tanto la parte de CX como UX que desarrollemos en aplicativos, ya sea front, middle o back, y la data. Tiene que estar todo esto recostado en una estructura cloudificada o en nube que soporte la integración de toda esta data con la inteligencia artificial y el machine learning. ¿Qué significan inteligencia artificial y machine learning? Esta es la realidad de transformar toda la data que estamos acumulando y que estamos metiendo dentro de nuestros servidores cloud y que esta data se empiece a traducir en acciones de beneficio de cara a la experiencia de nuestro cliente. Ya sea desde el punto de vista porque creamos un asistente virtual, entonces tenemos temas de machine learning e inteligencia artificial, ya sea porque queremos que existan procesos que tomen decisiones al segundo
sobre acciones que tomó el cliente en su momento, pues tenemos que tener un machine learning o códigos de machine learning integrados con inteligencia artificial que funcionen de forma integrada, tomando mucho en cuenta esa reina que colocamos, que es los datos, que es la base para que todos esos algoritmos funcionen de forma adecuada y entreguen el resultado que nosotros estamos esperando y que además cumplan con esa promesa de valor que hicimos al cliente y que diseñamos y habilitamos a través de la experiencia del cliente y del usuario o del user experience. Pero finalmente, todo esto de la realidad tiene que estar integrado a través de la cultura corporativa. No hay nadie que a mí me pueda cambiar el pensamiento de que la persona es el eje central de una transformación digital y que la cultura que nosotros impregnemos dentro de estas personas que hacen vida dentro de la organización que se está transformando digitalmente o que queremos que sea 100% digital, tiene que ser una cultura que esté conectada con todo este ecosistema. No necesariamente tiene que ser porque ahora todas las personas tienen que ser científicos de datos o tecnólogos, sino porque la cultura de la organización, desde el punto de vista de la consecuencia de los resultados, de las formas de trabajo, de la forma en que esté integrada y de cómo trabajamos, tiene que ser una cultura que esté integrada a ese objetivo que estamos buscando. De esta forma, en mi criterio y en mi visión, cerramos muchísimo ese ciclo de lo que es la realidad de la transformación digital. Un tema que para mí pone muchísimo y no en contraposición o en detrimento a los ingenieros, es el tema del diseño de este UX y del diseño de todas estas empresas de transformación digital. No podemos seguir haciendo o no más ingenieros construyendo experiencias. Eso es algo que ya nos hemos dado cuenta que no funciona. Los ingenieros de sistemas, los ingenieros tecnólogos, todos los que estamos relacionados a eso, tenemos que ir a las técnicas que nosotros estamos empujando, porque de lo contrario, esa experiencia que es de donde nace ese dolor que vamos a solucionar y de donde nace la transformación digital, hasta el final de la cultura, si todo nace desde la rigidez de esos diseños realizados por solamente los ingenieros y no sean equipos multidisciplinarios, pues empezamos a fallar un poco en el tema de la transformación. Por eso tenemos que diseñar desde el dolor del cliente y por eso es tan importante que en la estrategia entendamos muy bien el dolor del cliente, que diseñemos esa forma de escuchar al cliente al que nosotros queremos apuntar con la transformación digital. De nuevo, independientemente del negocio que estemos liderando o que hagamos parte, la transformación digital no está circunscrita al sistema financiero o a las organizaciones que dan servicios financieros. La transformación digital ahora está en todos los ámbitos y todas las capas, incluso, y debe ser más profunda y acelerada, en ámbitos de reguladores, gobiernos, empresas descentralizadas, etcétera. Ahí la transformación tiene que apuntar muy fuerte. Entonces, aquí es diseñar desde el dolor del cliente y le hace que el cliente no es solamente una persona que está recibiendo una tarjeta de crédito o que está comprando una galleta en un sitio. Un cliente puede ser un cliente interno, un cliente puede ser una persona que hace un trámite para sacar un documento regulatorio, un cliente puede ser una persona que realiza una fila para colocarse una vacuna o para ir al IX o a cualquier lado. Eso es el cliente. Entonces, para hacer una transformación digital y que entendamos de por qué nace esa transformación digital, es que tenemos que detectar ese dolor del cliente, porque al final del camino, la tecnología no es más que un habilitador para que ese dolor desaparezca y que sea un proceso sin fricciones de cara al cliente. Entonces acá, a mí me gusta este ciclo con el cual se van detectando este dolor del cliente. El primero es diseñar la historia de vida o el Customer Journey, una investigación etnográfica
y además un mapa de sentimientos de este cliente para entender todo ese ecosistema de dolor que está sufriendo de cara a esa acción que está llevando el cliente. Seguidamente, un estudio de necesidades a partir de la investigación de preguntas de cómo podríamos solventar su situación, cómo podríamos reducir el tiempo que usted gasta para hacer la visita en el IX, cómo podríamos nosotros mejorar las respuestas que damos cuando llama al call center de X o Y empresa, cómo podemos ayudar a mejorar el proceso de garantías cuando usted adquiere X artículos en cualquier otra tienda. Ese son el tipo de preguntas que tenemos que hacer. Después de ahí tenemos que empezar a hacer la parte de ideación o envisionamiento. Y aquí es donde entra esto de las reuniones de design thinking, el brainstorming, el codiseñar incluso con el cliente, hacer procesos de validación muy rápido, de tener estas maquetas y poder empezar a validar con el cliente y hacer propuestas y contrapropuestas. Posiblemente aquí lo que empezamos a tener es no tener la solución final, pero sí empezar a tener camino o empezar a tener primeros diseños que empiecen a cerrar poco a poco esa brecha que el cliente está viendo. No esperemos en un proceso de diseño acompañado a la transformación digital de cerrar las oportunidades en un instante. Son progresivos, son entregas progresivas, entregas de paso a paso. Semana a semana tienen que existir mejoras. A veces no solamente de cara al cliente, también mejoras internas que finalmente entreguen hacia el cliente lo que estamos esperando que suceda. Y es aquí donde pasamos al punto 4, que son los prototipos. Empezar a liberar de forma continua, dinámica, con mucha disciplina, estos prototipos que se van mejorando capa con capa, ya sea en procesos que sean, no sé, cada 3 semanas al principio, cada 2 semanas luego, y finalmente cada semana, y ya después incluso podemos hacer como las grandes empresas que aplican este tipo de metodologías que diariamente tienen liberaciones. Las empresas ustedes las conocen muy bien, podemos hablar acerca de los Netflix, los Spotify, los Apple, etcétera. Todos los días salen mejoras sobre sus aplicativos. A eso es a lo que tenemos que apuntar, pero tenemos que empezar sobre una dinámica que nos permita ir adaptándonos a esa mejora. Finalmente, pasamos a esos test de validar ya con el cliente los prototipos y entrar en esta dinámica constante de cambio. Este slide para mí, de verdad que está bien, está muy colocado acá justamente con esto. Si nosotros diseñamos desde nuestra expectativa, sucede lo que vemos en esta, perdón que haya cambiado, sucede, voy a anotar yo acá a ver si aquí puedo rayar. Déjenme ver, acá. Esto es cuando nosotros diseñamos pensando en nuestras oficinas, un grupo de personas que creemos que el cliente puede ser que si lo hacemos de esta forma, va a venir, va a hacer o va a reaccionar de X o Y forma. Nosotros desde nuestra oficina, desde nuestro computador, desde nuestra llamada de Zoom, desde hacer las reuniones o mandando los WhatsApp o copiando lo que hace el vecino o el tercero, creemos que vamos a solventar el dolor del cliente de esa forma, y eso es lo que sucede cuando solamente nosotros pasamos a diseñar. Perdón que ahora no encuentro mi mouse para borrar lo que estoy haciendo acá y no sé cómo deshacerlo. Perdónenme un momento. Johnny, si me ayudas borrando la pantalla sería ideal, porque no sé cómo lograrlo. Aquí. Y finalmente, nosotros tenemos que pasar a entender esa persona que va caminando solita por ese caminito de tierra, que ese es el user experience real de cómo vamos a lograr a través de esa escucha, a través de los datos, a través de todo el proceso de transformación digital y de diseño, cómo vamos a cumplir esa expectativa de la persona y cómo adicionalmente vamos a ir mejorando esa experiencia, porque como ustedes lo ven, la persona ahí está caminando sobre un caminito sobre tierra. Lo lógico sería tener una segunda versión sobre ese camino que pueda mejorar
esa experiencia de la persona. Disculpen que tengo acá un tema. Ya. Y voy a borrar esto de acá. Listo. Disculpen. Finalmente, y para cerrar, quisiera hablarles un poco de los paradigmas de diseño en función de la experiencia del cliente. Nuestros paradigmas, y acá muy tal vez enfocados desde el sistema financiero y desde lo que es mi área de expertise, en el pasado, o diseñando de afuera hacia adentro, vemos que las agencias son las que dan servicios y son las que hacen negocios. De afuera hacia adentro, o sea, cuando hablamos de afuera hacia adentro, hablamos del cliente, diseñar desde el cliente hacia la compañía. El cliente dirige las interacciones a través de la omnicanalidad. O sea, el cliente, supongamos que tiene una tendencia de irse un botón hacia la derecha y el botón nosotros lo pusimos a la izquierda. Eso tenemos que detectarlo y cambiarlo. Hoy día, incluso para las empresas que tienen aplicativos, existen sistemas que van detectando toda esa movilidad que tenemos nosotros en un ratón o incluso dentro del celular de cómo scrolleamos, y con eso podemos identificar dónde el cliente necesita tener X o Y acción dentro de nuestro aplicativo, dentro de nuestra experiencia para mejorar. Luego, en el paradigma, nosotros desconocemos al cliente, como se los comentaba antes. Diseñamos partiendo desde la mesa, desde los conocidos, desde nuestro entorno de diseño en la empresa, y nos salimos a buscar esa voz del cliente. Entonces, desde fuera hacia adentro tenemos un alto nivel de conocimiento, y ese alto nivel de conocimiento está basado en datos y en resultados analíticos. Sabemos por tendencias, sabemos por concentraciones, sabemos por frecuencia, sabemos por estadísticas, sabemos por análisis de mercado, sabemos porque hicimos encuestas específicas en relación a lo que estamos levantando. Luego, de afuera hacia adentro, solamente nos vamos por segmentaciones macro que conocemos: niveles de ingreso, demografía, zona donde vive, nivel de concentración. En cambio, de afuera hacia adentro, lo que vemos es personalización. Vemos a esa persona y tenemos productos muy especializados hacia ese conjunto, con lo cual logramos llegar de una forma más efectiva. Acá tenemos áreas por productos, y de esta forma lo que tenemos son dueños del otro lado de experiencias. ¿Qué experiencia queremos vivir al cliente? Por ejemplo, en el caso del sistema financiero, una experiencia digital al cliente. Entonces hay dueños de experiencias digitales para los clientes hacia los distintos canales de atención, que son muy diferentes. No es lo mismo la experiencia de una persona que utiliza banca por internet a través de una computadora, desktop o laptop, a la experiencia que quiere vivir una persona que solamente utiliza aplicativos móviles a través de un celular. E incluso la experiencia tiene que ser diferente, depende de la gama del dispositivo, porque eso va a generar muchas más expectativas, ya sea desde el elemento gráfico para una persona con celulares de alta gama, o para una persona de gama baja, pues va a requerir que sea más eficiente el proceso y más streamline de cómo va a realizar su proceso de atención en línea. Y finalmente tenemos el énfasis en el producto, y en el otro es el énfasis a la experiencia. Volvemos a retomar, la experiencia es clave, pero para la experiencia clave necesito conocer al cliente. Finalmente, la venta cruzada que conocemos, vamos a llamarlo cuántas X podemos cruzar al cliente, ponerle un producto, 2, 10, 5, 20, y del otro lado lo que vemos es cómo ese life journey y esos productos complementan a esa ruta de vida de la persona, y cómo lo van haciendo mejorar, crecer, amplificar su capacidad, entre otros. Finalmente, existen en nuestros paradigmas del diseño procesos que son basados en control interno. Básicamente acá es en el miedo, en lo que va a decir el regulador, lo que nos va a poner riesgo, lo que intenta auditoría, pero más bien yo no soy del cohorte del pensamiento de la inclusión de los auditores dentro de los procesos,
Mas, sin embargo, sí desde el diseño de procesos que cumplan los controles, pero que no estén diseñados en función de los controles. Suena extraño, pero básicamente yo sí soy una persona que cree en el control, en la accountability, en la auditoría interna y en la auditoría externa. Pero que eso no sea lo que dicta la experiencia de los clientes, sino que tengamos la capacidad de identificar cuáles son los riesgos potenciales que existen en ciertos procesos y crear mitigadores para que ese riesgo residual de esos procesos sea mínimo y que no tenga exposición en temas regulatorios o en temas de auditoría interna o externa. Ese es mi pensamiento. Yo no soy del pensamiento de las áreas de control, incluyámoslas al riesgo, porque entonces así sabemos mejor, más rápido. No, y no es excluirlas del diseño, sino que las áreas de control son de control y las áreas que están integradas en el diseño tienen que generar una experiencia de cliente y generar, eso sí, diseñar mitigadores que reduzcan el nivel de exposición y que el riesgo residual sea mínimo para los accionistas y los stakeholders en general. Con esto, pues, doy fin a la presentación que les quería hacer. Quería llevar aproximadamente los 25 minutos que llevo conversando y en este momento, pues, quisiera dejar un poco más abierto para preguntas y respuestas de lo que nos acompañan y ahí sí pediría apoyo, pues, de Johnny y del resto del grupo que se encuentra acá para que podamos hacerlas y tener un poco de interacción. Gracias. Johnny. José, si me ayuda. Mi micrófono no funcionaba. Aquí estoy. Perdón, no funcionaba el micrófono. Tenía el chat abierto ya para hacerte la primera pregunta. Te puedo hacer la primera pregunta y luego le damos... Sí, y ya después pasamos a las manos si quieres, que veo varias manos levantadas. Sí, exactamente. Adelante. Ok, tenemos la primera pregunta. ¿Cuánto tiempo, según su experiencia, se lleva para el cambio de cultura para lograr una transformación digital? A ver, puede ser muy rápido. Yo creo que, a ver, no, primero hay que saber las dimensiones de la empresa que estaríamos realizando el proceso de transformación digital. Pero desplegar cultura de forma adecuada y apoyado a través de la neurociencia, yo sí creo que puede tardar por lo menos un año en una organización, digamos, no sé, de 3.000 personas o algo parecido, puede ser que lleve una cantidad de tiempo como la que les estoy indicando. En empresas más pequeñas, pues llevará un tiempo relacionado distinto porque no hay que permearlo sobre tanta gente, pero para una empresa de 4.000 colaboradores aproximadamente yo creo que puede permear a cerca de un año crear esa cultura, diseñarla y desplegarla. Michelle, tengo otra pregunta por acá. Ajá. Dice, HCD se refieren a Human Centered Lab Process Development. Perdón, no te seguí la pregunta porque se cortó un poco, Johnny. Disculpe. Ok. Si HCD se refieren a Human Centered Design, ¿ok? Ok, muy bien. Y ahora le vamos a dar tiempo entonces a las preguntas. ¿Cuánto interno? Excelente presentación. Tenemos la mano de Romerida. Romérida, puedes activar tu micrófono, ahorita te estamos dando permiso. Buenas tardes, ¿podrían confirmarme si me escuchan, por favor? Sí, señor, sí le escuchamos.
Muy bien, buenas tardes ante todo. Excelente la disertación, creo que llena bastante pues algunos vacíos que siempre van quedando con esta gran e inmensa actividad tecnológica que estamos pasando, ¿verdad? Sobre todo como lo sabemos todo, con el COVID-19. Yo quiero preguntar exactamente con respecto al HCD. Incluso esa es una de las preguntas que le estoy formulando a mis estudiantes para que vayan llenando el trabajo que han de presentar para la actividad que estamos desarrollando aquí en el Congreso. Normalmente nosotros enseñamos dentro del proceso de Design Thinking el mapa de empatía para que digamos, los estudiantes puedan comprender, analizar al cliente desde la perspectiva del dolor que éste siente por no tener bajo su control la satisfacción del problema que nuestro producto lograría. Entonces, la pregunta sería, ¿el HCD en qué se parece o cuál sería su diferencia con el tan conocido mapa de empatía del Design Thinking? Muchas gracias por este espacio. De nada, Romelia. La verdad que es muy sencillo. La verdad que el HCD, el Human Centered Design, es más un concepto que aglutina las distintas formas y las herramientas como la que utilizas el mapa de sentimientos, sino que a lo que se refiere es hacer diseño en función de la necesidad humana. Dejemos de diseñar en función de los procesos y empecemos a diseñar desde la dimensión humana. Y si te puedo complementar en ese trabajo que estás realizando a tus alumnos, el dolor del cliente no es tener el control del proceso. El dolor del cliente es tener que realizar el proceso y que el proceso no sea óptimo para el resultado que él está esperando. Por ejemplo, si yo diseño solamente procesos que sean digitales desde el punto de vista en el sistema bancario, puede ser que yo deje fuera una cantidad de clientes que quieren seguir llegando a las agencias o centros de negocios a ser atendidos. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que segmentar los dos tipos de poblaciones o el sentimiento del cliente que le gustan utilizar temas digitales a través del celular y los clientes que les gustan llegar a las agencias. Cada uno van a tener dolores diferentes, pero ellos no quieren controlar el proceso. Ellos lo que quieren es tardarse o menos tiempo dentro de la agencia o que el proceso dentro de la aplicación sea más rápido para ellos salir más rápido del proceso, la gestión que están realizando con el banco. Gracias. Wow, qué excelente respuesta. Ahora tenemos la mano levantada de Rita Galeano. Rita, ya puedes activar tu micrófono para hacer la pregunta. Muy buenas tardes, gusto de saludarles. Como Hola, estaba Rita. compartiendo el ingeniero licenciado a cargo del día de hoy de la conferencia, hoy en día está muy claro de que sí estamos viendo la realidad tecnológica, ¿verdad? Para todo. Hasta para comprar algo, lo que el COVID nos dejó es, la mayoría compramos cosas en línea, ya no directamente que sea de manera presencial. Pero nos referimos al área de acá de Guatemala, hay muchas personas que todavía no tienen acceso como a esa tecnología, por así decirlo, ¿verdad? De tener un smartphone adecuado como para hacer compras directamente de modo tecnológico. ¿De qué manera considera usted que pudiéramos venir y hacer de que esas personas también ingresen como a este tipo de segmentación que nosotros quisiéramos hacer, verdad? Ya. Gracias, Rita. Sí, miren, desde el punto de vista estadístico, Guatemala tiene una alta penetración de dispositivos móviles, digamos, con un cierto acceso a Internet y a ciertas plataformas. Está alrededor la estadística de cerca de 23 millones de celulares. Sin embargo, es un gran reto, Rita, porque la mayoría de personas están primero en un tema prepagado, lo cual limita un poco el tema de la utilización del Internet. Y número dos, este Internet está incluido en ciertos aplicativos que son más, digamos, de diversión, de ocio o de comunicación. Entonces, uno de los grandes temas que, por ejemplo, en el diseño nosotros tenemos que identificar es a ese cliente que quieres llegar tú, Rita, qué tipo de dispositivo utiliza en su mayoría y qué tipo de red está utilizando. Supongamos que la persona utiliza Facebook.
pues lo más lógico es que tu empresa o la empresa en la que tú participas tenga acceso a Facebook Marketplace y que ustedes tengan capacidades para tomar pedidos a través de Facebook Marketplace o manejar la información y la data que genera Facebook Marketplace en su backend, que puede ser utilizada por las áreas. Obviamente, pues todos quisiéramos utilizar opciones de alta gama, pero al final del camino tenemos que entender que nuestro cliente esté y tenga la capacidad de utilizar la tecnología que nosotros vamos a poner a su disposición, y ahí vamos a poder entender bajo qué proceso vamos a hacer entrar a ese cliente para poderle vender o llevarle el producto. Gracias. Excelente, muy bien. Ahora le damos el tiempo a Michael Aguirre para que pueda hacer su pregunta. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi pregunta va de acuerdo con lo anterior. No sé si me escuchan. Sí. Mi pregunta va de acuerdo con lo anterior, con el HCD, que es diseñar, ¿verdad? Desde el dolor o desde las necesidades del cliente. Si bien sabemos lo que estaban mencionando ustedes, es la poca capacidad. Bueno, hay una gran entrada de tecnología acá a Guatemala o de dispositivos móviles. El tema es la forma de usarlos. Y, por ejemplo, si yo quiero mantener o transformar mi cultura corporativa con el análisis de la data, que es lo más importante, o sea, no sé si mi idea entraría en esto. Tengo cierto tipo de clientes, los clientes solo compran de manera física, no van a comprar de manera digital porque no pueden adaptarse a esa tecnología y prefieren hacerlo. O sea, en mi cultura digital yo puedo mandar a mis vendedores hacer los pedidos y luego que los ingresen a una app como que ellos fueran los clientes, o solo mantener mi data siempre pensando, o sea, o manteniendo al cliente siempre dentro de su preferencia para no, porque existe la opción también de capacitarlos, pero si en realidad el cliente no lo desea, o sea, seguir de esa forma sería lo más correcto. Michael, la pregunta sería, y quiero que me respondas esta parte corto, ¿por qué te quieres transformar digitalmente? ¿Cuál es tu objetivo con la transformación digital? ¿Tu objetivo es un objetivo de eficiencia operativa? ¿Tu objetivo es de abarcar más mercado? ¿Tu objetivo cuál es, en pocas palabras? ¿Puedo tener dos objetivos o solo uno? Solo uno. Eficiencia operativa. Entonces, si tu objetivo es eficiencia operativa en la transformación digital, te vas a tener que dar la vuelta del cliente y ver hacia adentro de tu compañía y ver dentro de la compañía qué procesos debemos empezar a cambiar y empezarse a ver como clientes internos para mejorar esos procesos. Supongamos una orden de compras, empezar a hacer tiempos y movimientos, cuánto se está tardando. Esas órdenes de compra están a través de un CRM, o se tiene que mandar un correo electrónico, o tengo que mandar una hoja física aprobando el tema de las compras, o cada vez que van a comprar café, tengo que mandarle un correíto a fulano, o una hoja con un voucher a sutano, o tienen que mandar un cheque para pagarlo. Ese es el tipo de transformación digital que hace sentido dentro de tu empresa. Porque si tu cliente no es un cliente digitalizado o que quiera digitalizarse, pues difícilmente vas a conseguir eficiencias operativas digitalizándote de cara al cliente. Más bien te va a generar costos adicionales y te va a generar muchísima frustración y malos resultados. Entonces yo te diría, enfócate a lo interno de la compañía, mapear procesos, arquitecturas de procesos, y sobre eso empezar a robotizarlos, empezar a tecnificarlos, empezar a mejorar todo el proceso interno, que al final eso te genera la eficiencia operativa y en el bottom line te va a generar mayor ingreso para tu compañía. Ok, muchísimas gracias. De nada. Muy bien, tenemos otra mano levantada también, que es la de Carlos Alberto Chacón. Puedes activar tu micrófono para hacer la pregunta directamente. Gracias, sí, buenas tardes. ¿Qué sucede, digamos, con estas empresas que se resisten al cambio digital, de la cultura digital y el uso digital? Digamos, sabiendo, por ejemplo, en la otra conferencia nos hablaban de que Europa casi todo se hace digital, digamos, durante la pandemia, igual todos esos casi 2 años se hizo como lo estamos haciendo ahora, pero aún existen
instituciones, instalaciones, universidades, qué sé yo, que se resisten a eso y que tal vez por la infraestructura que está, su producto está diseñado para que las personas vayan y disfruten la experiencia presencial. ¿Qué sucede en esos casos? ¿Es una resistencia a la cultura o es únicamente utilizar el producto que tenemos y no lo podemos transformar automáticamente rápido? Muchísimas gracias, Carlos, por tu pregunta y muy valiosa. Definitivamente yo creo que el mundo es híbrido, no es totalmente digital, ni será totalmente físico. Vamos a tener las dos experiencias porque al final somos seres humanos y como seres humanos pues nos gusta y valoramos muchísimo las experiencias físicas, seguimos teniendo muchas sensaciones, seguimos teniendo mucho deseo de compartir físicamente, o más allá de que el metaverso y de que la realidad aumentada pues tenga la capacidad de sustituir, digamos, en cierta medida ciertas experiencias, al final seguimos siendo seres físicos. Lo importante, como le comentaba a nuestro compañero anterior, es que tengamos un foco adecuado donde la transformación digital de nuestros servicios y nuestras empresas haga sentido. Si nuestra experiencia es vender experiencia física, y lo voy a poner en este sentido tal vez muy práctico, supongamos que nosotros somos los dueños y directores de una empresa que es para dar, no sé, pedicure, manicure y masajes. Es imposible que lo transformemos el producto final en un tema digital, pero yo lo que sí puedo hacer digital es la experiencia del cliente en contratarlo y la experiencia de las personas que trabajan para mi empresa desde el punto de vista de hacer las liquidaciones de pago digitalmente, todos los procesos de compra de artículos de consumo interno de la compañía, ubicaciones, geolocalización para hacer procesos de marketing digital a los potenciales clientes que tenga. Entonces es ahí bien clave que identifiquemos qué es lo que tenemos que digitalizar nosotros en función de nuestro mercado. Gracias. Johnny, no sé si puedes ponerme eso. Tenemos una pregunta más que es la de Luis Santamarina. Perdón. ¿Puede activar su micrófono, Luis, para que así pueda realizar la pregunta directamente a Michelle? Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Totalmente de acuerdo. No es evadir la manera virtual pues lo contemporáneo, es manera virtual. No es evadir eso, sino que no perder de vista al cliente, no jugar con el tiempo del cliente, no jugar con las expectativas que tiene el cliente de nuestros productos que estamos enfocando. Tenemos que, si estamos dando un producto con cierto color, con cierto sabor, con cierta forma, con cierta madurez, demos ese producto en el tiempo que el cliente lo necesita. No tenemos que jugar ni con el tiempo, ni con los sentimientos de nuestros clientes para tener éxito en el ámbito comercial. Esa es mi aportación. Muchas gracias. Gracias, Luis. Solamente agradecerte tu comentario, más que de acuerdo contigo, el mundo es híbrido, no creamos que la digitalización es el santo grial o la panacea. La digitalización pues no lo es todo, tenemos que vivir en un mundo físico y diseñar experiencias que realmente alcancen a cerrar esos dolores del cliente y, como bien dice Luis Santamaría, no vender humo, no decir que somos digitales por un lado y por otro lado pues que sean temas que no alcancen las expectativas del cliente. No, hay una pregunta más y hay una que está en el chat que me gustaría contestar. Johnny dice: si un emprendedor se está iniciando en un determinado negocio, ¿qué aplicaciones o tecnologías de Internet recomienda usar, en el entendido que el cliente y el proveedor tengan un fácil acceso y manejo a la plataforma que se elija? Bueno, pues en ese caso, evidentemente, pues dependerá un poco más de la empresa, habría que tener un poco más de detalle, pero lo mejor que debería de tener, si es una empresa por ejemplo, de suplir productos a otro tipo de empresas, es tener
un CRM, que el CRM es lo básico para poder mapear cómo van los procesos, los tiempos que se están llevando, los aprobadores, si están entregando, y que adicionalmente el cliente pueda tener acceso a eso y hacer sus propias solicitudes. El nombre en específico de cualquiera, la verdad que no me gustaría darlo porque no suelo promocionar ningún tipo de productos, pero seguramente pues a través de Google pues va a poder conseguirlo y de los mejores dependiendo de la dimensión de la empresa que están empezando a crear. Excelente. Gracias. Si no sé si Muchísimas quieres dar gracias, Michelle. De verdad, muchísimas gracias. Me uno a los agradecimientos y a las felicitaciones que hay en el chat de excelente conferencia, excelente disertación. Muchísimas gracias, Michelle. A nombre de la Junta Directiva del Colegio de Ciencias Económicas, te agradecemos darnos de tu tiempo. Sabemos que con una agenda tan apretada, hiciste este espacio para darnos de esos tan buenos conocimientos que tú tienes. Para cerrar, solo les quiero recomendar 2 libritos que me han ayudado mucho. El primero es Regulación Financiera y FinTech, para que lo bajen. Aquí se lo pongo de cerquita. No sé si se puede ver. No, creo que soy yo. Regulación Financiera y FinTech. Aranzadi. Y el último, no sé si le puedes poner mute a la gente, porfa. Sí, ya le pusimos. Ya se le puso mute. Y el siguiente es Banking 4.0 de Brett King. También se los recomiendo para los que están en el mundo financiero, pues son dos libritos que ahorita les pueden aportar mucho a lo que estén pensando hacia el futuro. De nuevo, muchísimas gracias a todos. Para mí un gusto haber compartido. De nuevo, felicitar a todas las autoridades pues, del colegio. Y totalmente a la orden, me pueden buscar en LinkedIn como Michelle Caputi 80 o Michelle Caputi, y ahí pues también con mucho gusto también les puedo apoyar con cualquier otro temita. Gracias, Johnny, y gracias a todos ustedes. Feliz tarde. Muchísimas gracias, Michelle. De verdad, muy buena conferencia, rápida, concisa y muy bien los temas que has abordado. Invitamos a todos a continuar en este congreso. De verdad, cada tema viene más interesante. Hay temas diversos. Tenemos ahora, dentro de unos minutos, vamos a ver la agenda que nos dice. Tenemos la próxima conferencia. La tenemos. Vamos a tener conferencias simultáneas. 4 temas interesantes. Uno de los temas es la educación superior y la economía digital. Ese es por Nixon Hernández de El Salvador, que va a estar disertando en esta conferencia. Luego tendremos inteligencia artificial por Juan Carlos Pozuelos de Guatemala, una excelente conferencia también. Tenemos marketing digital por Fernando de León, un experto en esto de las ventas digitales y de esto, guatemalteco también. Y posteriormente tendremos la conferencia Emprendimiento en la Era Digital por Ezra Orozco, bien guatemalteco. O sea, es que los esperamos a las 2:10. Este es el momento para que podamos ir a la feria digital, donde nuestros patrocinadores, donde las universidades que nos están acompañando en este Congreso Iberoamericano tienen mucha información para cada uno de ustedes. Visita la feria. Puedes entrar ahí y accesar a cualquiera de los stands que están y puedes linkearte a las páginas, a las redes sociales de nuestros patrocinadores y de las universidades, también del colegio, que tenemos ahí un stand donde podemos darte información de todos los beneficios que significa estar colegiado. Un colegio que ya tiene más de 70 años, está al servicio de los profesionales, buscando el apoyo de su crecimiento profesional e integral. Los invitamos a continuar y seguir siendo parte de este Congreso Iberoamericano de Ciencias Económicas. Muchas gracias a todos los que ya están ahí conectados y andan. Sabes que puedes también chatear con las personas que te encuentres en la feria. Solo le das un clic sobre la persona y automáticamente se abre un chat con ellos y así puedes conversar, hacer un networking y poder tener muchos más conocidos del ámbito profesional que hoy estamos disfrutando de este Congreso Iberoamericano. Muchísimas gracias por estar conectados a las 2:10 de la tarde. Dentro de unos minutos empezamos con estas conferencias simultáneas. Te esperamos.